¿Sabías que desde 2015 el gasto militar global ha estado en aumento? Siempre las grandes naciones han tenido que invertir parte de su PBI en el gasto militar. Esto ya sea para mantener su industria local de producción de material bélico, como para mantener una posición hegemónica en tanto poderío militar, ya sea regional o global, como también subsidiando a otros estados que están en conflicto. Sin embargo, el aumento o disminución del gasto militar global ha marcado ciertos indicadores en lo que refiere a la paz mundial. Porque básicamente si un estado está aumentando su gasto militar es porque algo se trae entre manos, y si lo está disminuyendo es porque algo está pasando internamente en ese estado. Entonces, hoy vamos a ver todo sobre gasto militar, principalmente quiénes son los que están gastando más, qué es lo que están haciendo y qué conflictos están teniendo para que se den estas situaciones. Yo soy Guille y vamos con ese video. No hace falta aclarar, parece que puede que sea algo obvio, pero ¿por qué un estado aumentaría su gasto militar? No, principalmente la lógica detrás de todo esto es muy sencilla y es lo que en las relaciones internacionales se entiende como lo que se ve en lo que es el realismo político, que básicamente plantea que si yo no tengo una capacidad para defenderme, para controlar, para evitar dejar de existir con una fuerza militar, eventualmente voy a terminar siendo conquistado o destruido por otro estado que sí tiene una capacidad militar superior. Básicamente, tener un ejército, tener fuerza militar, es una decisión de supervivencia. Estas teorías de las relaciones internacionales surgieron a principios del siglo pasado, siglo XX, y fueron las que dominaron en gran parte el principio de ese siglo, hasta que surgieron unas nuevas. Sin embargo, esto va a estar reflejado en una realidad muy particular, porque el realismo en realidad se plantea como algo que siempre existió. Siempre las naciones necesitaron fuerzas militares para sobrevivir y evitar de ser conquistadas. Esto es algo que suena lógico, sumado a que yo también tengo fuerza militar para conseguir recursos que necesito. Si estoy en una región donde la comida escasea, más vale tener una fuerza militar considerable para poder conquistar un valle que sea más fértil, para poder controlarlo y tener yo el alimento y no lo tengan otros. Por ejemplo, yéndonos muy a la antigüedad. En la actualidad, las fuerzas militares existen como disuasión. Yo tengo una fuerza militar para evitar que el otro haga algo que yo no considero que me guste, o para evitar que el otro estado quiera invadirme. Esta lógica es un poquito más compleja de entender porque no todo arsenal militar funciona de la misma forma que otros para trabajar de disuasión. Nuevamente, yo puedo tener cientos de barcos de guerra que me sirvan para tener una naval muy poderosa, pero si el otro lado tienen lanzas y una bomba nuclear, y yo le voy a tener miedo porque tienen una bomba nuclear, por más que el resto de esos ejércitos tengan lanzas, a pesar de que esa arma no necesariamente se la vaya a lanzar. Como para tener en cuenta, las armas nucleares rompen mucho este esquema de la disuasión, pero es por eso que muchas naciones buscan tenerlas, y lo vamos a ver un poquito más en detalle. Primero vamos a hablar de cuáles son las naciones más importantes en lo que es inversión en gasto militar. Las primeras 8, para ser precisos. De quien no podemos escapar y hablar, que es el primer estado que se encuentra en este listado, es Estados Unidos de América. No sorprende que sea el primer estado, es el ganador de la Guerra Fría, el enfrentamiento que tuvo la Unión Soviética y Estados Unidos durante todo el siglo XX. Ha mantenido una tendencia durante ese siglo y el actual de tener una gran inversión en el sector industrial. Estamos hablando de unos 954 mil millones de dólares, pero que se espera que aumente aún más para lo que es el ciclo 2026-2027, superando el billón de dólares. Esto en inglés sería $trillion, lo cual es un número descomunalmente grande para la inversión que es, y que rompe un poco el esquema por la cual llegaría Donald Trump a los Estados Unidos, la presidencia, en la cual dijo que iba a bajar el gasto militar y que Estados Unidos se iba a retirar un poco del mundo, se iba a cerrar más sobre sí mismo, ya que un aumento en el gasto militar en Estados Unidos siempre se vio reflejada con una política exterior más agresiva respecto a lo que el presidente de turno planteaba. Ya Donald Trump en 2016, su gestión de 2016, había hecho un gran aumento al gasto militar y ahora definitivamente lo manda por las nubes. En su argumento principalmente está previsto que es contra la amenaza de China. La participación de Estados Unidos en lo que es gasto militar global
ronda el 33%, una barbaridad, es un cuarto del gasto militar mundial. En segundo lugar, para sorpresa de algunos, es China. Muchos esperan a Rusia como segundo, siendo que es el contrincante de Estados Unidos histórico por la Guerra Fría. Sin embargo, China, o China como le gusta decir a Donald Trump, es el segundo con mayor gasto. Su gasto ronda aproximadamente, y voy a aclarar por qué aproximadamente, es que los datos que da China nunca se toman como totalmente ciertos. China tiene por tendencia dibujar un poco estos datos, dibujar mucho cómo se lo percibe el Estado chino como tal. Y desde que nos hemos enterado, porque fue Occidente que se enteró más que nada, de que China no daba datos fiables, todo se toma con el aproximado. Y siempre es un poco de inteligencia por parte de Estados Unidos o la Unión Europea la que termina dando un estipulado, más o menos, que podría llegar a pasar, pero nuevamente algunos son con márgenes gigantescos. Entonces nunca se sabe del todo. Más que nada también porque China ha tenido ciertos casos de corrupción interna donde se han destapado ciertos problemas de logística dentro de China, donde ha habido corrupción y se han desviado fondos. Que en China la corrupción es penada con la muerte, entonces bueno, desaparecen los culpables, porque tampoco lo exhiben mucho a lo de matar a la gente por corrupción, la desaparecen directamente. ¿Cuánto dicen ellos que invierten? 336 mil millones de dólares, bastante menos que Estados Unidos. Sin embargo, Estados Unidos en su inteligencia dice que aproximadamente ese número debe ser un 36 a un 70% más, o sea, es más, no sabemos muy bien cuánto, pero está en ese margen. ¿Por qué pasa que China está invirtiendo tanto? Bueno, China está invirtiendo un montón en esto porque había tenido su auge económico y ahora quieren tener su auge militar. Tiene una fuerza militar que no tiene mucho prestigio en sus despliegues, no ha sido una fuerza militar muy exitosa, bastante desactualizada, no tiene control naval casi y su arsenal aéreo ahora se está actualizando a las generaciones actuales. Pero les falta mucho lo que es inteligencia artificial, a pesar de que su industria del software está en crecimiento. Pero les falta por ese lado y les falta material bélico. Entonces tienen. Y hay una proyección de conflicto hacia la isla de Taiwán que la quieren anexionar junto con el conflicto de las islas del sudeste asiático, donde está en lo que ellos dicen el mar meridional de China, donde Vietnam le dice que no es el mar meridional de China, las Filipinas tampoco, y bueno, se están ahí como peleando entre ellos por el control de la región. Va ganando China porque es el más relevante. Ahora, en tercer lugar, ahora sí, Rusia, con un aproximado nuevamente, pero esto no es porque Rusia no dé datos precisos, sino que estos datos están un poco enturbiados por la guerra en sí. Entonces es que ahora no están dando datos precisos para evitar que Ucrania pueda deducir más o menos en que estén invirtiendo, pero se sabe. Aproximadamente están invirtiendo unos 190 mil millones de dólares. Esto corresponde a un aumento de casi un 6% respecto al año 2024. Y este monto se considera que va a aumentar para este año y es bajo en relación para lo que se pensaría de un estado que está en una guerra. Pero vamos a ver un poquito más en detalle Rusia más adelante, en donde vamos a indagar sobre en qué está invirtiendo y qué le está pasando a su economía, porque ahí está la parte interesante. Ucrania también aparece en este top, pero bastante más abajo. En cuarto lugar aparecen los europeos. Los europeos fueron bastante tirados abajo porque no invertían en fuerzas militares ya hacía un buen tiempo. Ellos venían de una cuestión de estamos en la OTAN, Estados Unidos nos cuida, y con Trump, Estados Unidos it's no more. Entonces acá aparecen los europeos poniéndose las, chicos, nosotros creamos el mundo occidental, es hora de ponernos en onda con esto. Y así es que surge que Alemania hace su mayor inversión militar, llegando a 114 mil millones de dólares, bastante para ser un país europeo. Es el primero en aparecer, como ya lo dije, y es que en estos años Alemania ni figuraba en el top 10 casi, estaba bastante abajo, pero la llegada de Trump, la invasión de Ucrania, empezó a haber mucha presión sobre los europeos a aumentar su gasto militar y a de vuelta percibir a Rusia como un enemigo real. Desde los 90, cuando la Unión Soviética se disolvió,
provocó que durante toda esta generación, desde los 90 hasta ahora, estos 35 años, la gente se dejara estar con el gasto militar. Estamos en paz, hay armonía. Europa ya no es el continente donde no sabías si tu vecino era espía de los soviéticos o un espía yanqui. Entonces fue como habiendo esa paz que fue tirando abajo todo lo que era el gasto militar, todo lo que era el planeamiento estratégico de un estado como imperial. Usualmente el estado imperial está anexado a la idea de tener una fuerza militar considerable. Entonces esto hizo que muchos países bajaran su inversión militar, entre ellos todos los europeos, todos, ninguno se salva. Eso sí, hay varios europeos con armas nucleares, Francia, Reino Unido, que por más que no tengan fuerzas militares, no se los puede jugar con ellos. Alemania no tiene armas nucleares, pero sí que tiene el recuerdo de lo que fue la Segunda Guerra Mundial. Los soviéticos, cuando fue la unificación de Alemania, le tenían miedo a que Alemania se unificara, porque Stalin, al morir, ya no estamos yendo mucho más atrás, dijo que si iba a haber una tercera guerra mundial, Alemania iba a estar involucrada. Así que había que evitar que Alemania se rearmase. Bueno, ahora son los mismos rusos los que están provocando que Alemania se rearme. En quinto lugar aparece la India. La India, que está invirtiendo unos 92 mil millones de dólares, aproximadamente un 9% más en 2024. No se prevé que haya un aumento considerable para su gasto militar, sino que se mantenga. Y uno dirá, ¿por qué la India tiene tanta inversión militar? Es un país que tiene armamento nuclear. Es que tiene un conflicto abierto con dos países rivales. Tiene dos conflictos abiertos. En realidad varios con uno y uno solo con el otro. Su rival histórico, Pakistán, con quien siempre ha tenido conflictos, más por la región de Jammu-Cachemira. Eso es un tema que se puede hablar solo en un video. Pero puntualmente con China, respecto a toda su frontera en la zona del Himalaya. Sumado a que la India toma por representación a los países de Nepal y Bután en caso de conflictos militares con China, con quienes también tienen conflictos. La India y China han firmado un acuerdo para tratar de resolver estos problemas de forma civilizada, por así decirlo, a las palabras básicamente, porque han llegado a tener tensiones muy altas en las cuales básicamente tuvieron tanques enfrentándose uno al otro en el límite para ver quién era el primero en disparar, muy estilo a Checkpoint Charlie con Estados Unidos y la Unión Soviética. Pero esto no evitó que no hubiera conflictos. Su conflicto más reciente fue que dos pelotones, uno chino y uno indio, se encontraron en una de estas fronteras y se agarraron entre ellos, a pesar de que tenían armas de fuego, a los puñetazos y piedrazos. Porque no pueden usar armas de fuego para enfrentarse. O sea, los tratados puntualmente hablan de que no pueden usar armas de fuego para definir la situación de las fronteras. Muy bien, pero no se hablan sobre los puños. Entonces se agarraron a las piñas, ningún muerto, pero quedaron varios heridos. Y eso terminó provocando una escalada que se terminó disolviendo bastante bien en la conversación. Porque más que nada la India, para Occidente, es un contrapeso regional a China. Poblacionalmente la India superó a China en lo que es la cantidad de gente, pero no a nivel económico. Y la India se maneja como en un punto medio. Estoy con Occidente para controlar a China, pero me alimento armamentísticamente de la industria rusa o de la industria norteamericana. Es una mezcolanza rara el militar indio. Y al ver esto, como Estados Unidos dice, bueno, la India puede servirme como contrapeso de China. China dice, voy a usar control de países cercanos para contener a la India. Por ejemplo, sus acuerdos con Bangladesh, Sri Lanka o la misma Pakistán, cercando a la India. En sexto lugar, si mal recuerdo, sí, sexto, tenemos al Reino Unido, otro europeo que parece, pero esto es muy particular, ya que a diferencia de los otros, redujo su gasto militar. Ya hace varios años que Reino Unido constantemente está pensando en bajar su gasto militar, siempre están pensando en reducir su gasto, porque bueno, están en esta de reducir gastos constantemente, pero gasta 89 mil millones de dólares. Desde el 2024 que lo redujo un 2% lo bajó no más del 2024. Y es que estos tienen la discusión un poco de si ya tenemos lo suficiente para proteger a las islas, ¿para qué gastar más? Sin embargo, ellos no se olvidan que tienen dominios de ultramar
que tienen que proteger y controlar. Más que nada nosotros en Argentina tenemos el conflicto con ellos de las Islas Malvinas, y cada vez que ellos bajan el gasto militar, siempre algún veterano de Malvinas británico dice: esto va a provocar que Argentina vuelva a atacar las islas. Más o menos. En séptimo lugar, está por decir octavo, séptimo lugar viene Ucrania. Ahora sí, Ucrania llegó, el único que está en un conflicto abierto después de Rusia, que está gastando unos 84 mil millones de dólares, casi 110 mil millones menos que Rusia. Y bueno, se prevería que estuviera gastando más, ya que está en un conflicto abierto con un país mucho más grande. La cosa es que mucha de su actividad militar viene de ayudas externas. Entonces las ayudas externas ellos no la incluyen acá porque no son gastos de ellos, sino son asistencias humanitarias que entran en ingresos, no en egresos. Complejo, complicado, bueno. La cuestión es que son 84 mil millones. ¿Qué implica esto? Que para el PBI de Ucrania representa aproximadamente el 40% de su PBI. O sea, básicamente el Estado está viviendo para mantener esa industria militar. Naturalmente es obvio, están en guerra y están en la posición defensiva. Tienen que dedicar todo su sistema productivo para defender el país, porque si no dejan de existir. A esto se suma también de que desde el 2024 hasta el 2025, y prevemos para el 2026 aumente más, se aumentó un 20% ese PBI. Sumado a que, o sea, tuvieron que aumentarlo porque redujeron las ayudas de los Estados Unidos. En octavo lugar aparece un país que no está en un conflicto muy abierto, al menos no en las noticias, que es Arabia Saudita. Arabia Saudita, que es el único árabe que figura en esta lista. Está Irán en el noveno puesto, si mal no recuerdo. Pero vamos a hablar de estos 8. Que es que está invirtiendo una cantidad considerable de unos 83 mil millones de dólares. Eso corresponde a un 1,4% respecto al 2024. Y no se espera que aumente mucho más. O sea, que se mantenga más o menos en ese momento para 2026. Y casi todo su gasto militar está más centrado en lo que es su hegemonía regional y control de las fuerzas militares a las cuales asiste, ya sean rebeldes o gobiernos locales como es en Yemen, o a los que está asistiendo en Sudán, o ayudando a otras células a lo largo del mundo que asisten. De ahí viene un poco el discurso de que Arabia Saudita financia terrorismo. De esto, gran parte del presupuesto saudí va a esa asistencia a estos grupos. No todos son terroristas y obviamente para Arabia Saudita no lo son, está clarísimo. Pero bueno, ya teniendo en cuenta más o menos este listado, vamos a hablar puntualmente de 3 grandes contendientes. Quiero decir 4. Vamos a hablar específicamente sobre Estados Unidos, vamos a hablar sobre China, Rusia y después sobre Europa para concluir con la idea al final. Imposible esquivar a Estados Unidos cuando hablamos de gasto militar, más que nada porque nunca ha tenido un gasto militar bajo posteriormente a la Segunda Guerra Mundial. Antes de eso mantenía una situación de gasto militar mucho más modesto, pero va a ser entre la Primera Guerra y después la Segunda lo que los va a disparar, y ver el crecimiento que implicaba la industria militar los va a volver un poquito adictos a tener el gasto militar. No a nivel de la Unión Soviética, La Unión Soviética fue otro cantar en gasto militar, pero Estados Unidos sí que lo va a tener siempre en un nivel muy elevado. Sumado que se volvió la economía más importante del mundo hasta la aparición de China en finales de los 90 y principios de los 2000. Entonces, ¿cuál es la situación que estamos viviendo? Estados Unidos, después de la Guerra Fría, mantuvo una postura de ahora domino yo, y su gasto militar se mantuvo, a diferencia de lo que se esperaba de que se redujera, y empezó a tener una mayor expansión en el largo del mundo. Lugares donde antes copaba la Unión Soviética, Estados Unidos se empezó a meter, más que nada en Europa del Este, como se lo puede ver, o como en regiones del mundo árabe, donde había más una discusión, porque había árabes socialistas que estaban con la Unión Soviética, y ahora que quedaban libres para que Estados Unidos apareciera y se metiera con mayor influencia, a pesar de que Irán ya estaba haciendo mella del dominio norteamericano en la región. Así como también en África, así que también como en Asia. Estados Unidos se quiso meter en todos lados, no pudo, naturalmente. Y su gasto militar se mantuvo. Después vino los ataques a las Torres Gemelas, la intervención en Afganistán, la guerra de Irak, aún más movimiento, más inversión. Y va a llegar Obama. En sus 2 gestiones, Obama, un demócrata, que se vendió como un pacifista, como se vendieron casi muchos políticos,
La cuestión estuvo en branding por parte de Estados Unidos, por parte de Obama, en el cual intervino mucho, a pesar de que los republicanos dicen que no, porque actualmente los republicanos están diciendo que Obama no lo hacía, que los republicanos dicen que los demócratas dejaron que el mundo se comiera a los Estados Unidos, pero la realidad es que cuando vemos no ha sucedido eso, solamente que la forma en la que hicieron conocer los conflictos o lo que se fue haciendo fue hablado de una forma diferente, los medios los cubrieron diferente, Obama los encaró de una forma diferente, sumado a que le dio mucha más relevancia a que sus aliados estuvieran de acuerdo con lo que hacían. Intervenciones tuvo muchas, Obama, pero 7 fueron las más grandes. Tenemos, Afganistán, porque expandió de haber sido una intervención solamente de Estados Unidos a ser una intervención de la OTAN, porque la OTAN incluyó más estados. En Irak había empezado el retiro, con lo cual ganó un Nobel de la Paz, pero cuando aparece ISIS, las primeras insurgencias, volvió con de todo, así fue de lleno. Fueron los ataques de Libia, junto con la OTAN también, matando a Gaddafi. Después, cuando aparece el ISIS en Siria, nuevamente fueron los barcos norteamericanos los que estaban bombardeando constantemente la región en ataque de ISIS. Principalmente eran ataques con avión, aeroespaciales, por así decirlo, eran los aviones pasando y bombardeando o atacando desde los barcos, pero no era intervención terrestre. Después tenemos Pakistán, que fue la operación que mató a Osama Bin Laden. Después tenemos la intervención en Yemen y la intervención en Somalia para controlar la región. Ambos no las lograron. En Somalia fue más naval debido a los piratas somalíes. Y en esta política militar de Obama también se incluyó la innovación del uso y perfeccionamiento de los sistemas de drones. Todo el uso de drones que ahora está en boca de todos porque se está usando un montón en el Golfo Pérsico, en Irán. Bueno, ya con Obama el programa había empezado, se había desarrollado, se habían empezado a usar y constantemente a atacar. Incluso creo que el asesinato de Osama Bin Laden fue con drones. Así que ya desde antes se venía trabajando esta política, o sea, ya tenemos esa tecnología dentro del ejército norteamericano usándose. Y así, con todo esto, viene Donald Trump. Donald Trump viene con una visión bastante particular de cómo quería encarar al Estado en 2016. Él planteaba esta idea de reducir el gasto público, el Estado era gigante en las vistas de él, no se tenía que meter en tantas cosas, y una de las cuestiones era que Estados Unidos gastaba mucho dinero en proteger a los europeos, y que ahora los europeos tenían que pagar esa defensa. Todo el mundo asumió que esto iba a hacer que Estados Unidos baje su gasto militar, porque no iba a ayudar a ver, parte del gasto militar norteamericano ayuda a modernizar a fuerzas militares dentro de la OTAN. Eso incluye a los europeos. Se preveía que deje de hacer esto. Sí que le dejó de mandar tanta plata a la OTAN, redujo la plata que entraba, no la retiró, simplemente bajó la cantidad de plata que le entraba, pero esto provocó que empezara a presionar a sus aliados europeos a que aumentaran su proporción. La OTAN pide que cada Estado miembro invierta al menos el 2% de su PBI, y la gran mayoría de los europeos, por no decir todos, no lo estaba haciendo. Ninguno llevaba el 2% y con suerte estaban en el 1,8%. O sea, había una inversión muy baja en gasto militar. Países, por ejemplo, como España, llegaban con suerte al 0,8% de su PBI en inversión militar. Pero España es otro cantar también. Entonces, ¿qué pasó cuando Trump llega al poder? Se esperaba también que él se retire de conflictos, lo cual hizo. Estados Unidos se retiró de muchos conflictos y dejó de formar parte. Es que bajar este gasto militar. ¿Y qué pasó? Donald Trump lo aumentó, y en su segunda gestión dijo que iba a seguir haciendo lo que estaba haciendo en la primera. Terminó duplicando el gasto militar. Entonces nos encontramos con esta situación de Donald Trump, que va a hacer, que va a aplicar hacia un conflicto, la guerra de Irán, que no se esperaba por nadie de sus aliados hiciera. Entonces también deja este sentimiento en el sistema internacional de que es un Estado que está aumentando el gasto militar y no se sabe qué hacer. En las teorías de las relaciones internacionales, en la teoría del realismo, se plantea mucho esta lógica de la incertidumbre que genera miedo. Y el miedo es una herramienta muy poderosa para el accionar de los estados. Cuando no se sabe qué va a hacer otro estado y solamente se ve que aumenta el gasto militar, el miedo aumenta.
y el miedo a aumentar genera que se den cosas que no se deberían pasar. Situaciones de tensión, a ver quién es el primero en apretar el botón incorrecto y que todo estalle. Parte de la mejora tecnológica que va a incluir Estados Unidos con estos aumentos militares implica la inteligencia artificial en los sistemas militares. Más que nada con esto ha estado coqueteando con varias empresas, con algunas no se llevó muy bien, pero con la que es más importante está trabajando es con la empresa Palantir en su programa de Maven Smart Systems, en el cual pretende usar las capacidades de la IA y el uso de datos, de todo tipo de datos, para poder llevar a un mejor uso en los ataques militares. Esto generó un montón de problemas éticos y morales respecto al uso de estas tecnologías en un lugar tan sensible como son las fuerzas militares. Porque ¿de quién es la culpa si la IA decidió atacar y terminó viendo daño colateral? Esto implica muertes de civiles, un ataque que no tenía que ir y ya ha estado pasando. Los ataques accidentales que tuvo Estados Unidos en Irán fueron causados en parte, con lo que dicen las investigaciones, porque la IA autorizó algunos ataques que no debían ir en lugares donde se creía que iba a haber un objetivo y terminó habiendo daños colaterales civiles que cometen, y son delitos de lesa humanidad, son delitos en contra del derecho internacional humanitario que los mismos Estados Unidos ayudaron a crear y proteger. Entonces hay que ver más o menos para dónde vamos. Así terminamos más o menos con Estados Unidos. Bueno, ahora vamos a hablar de China. China es un estado que tiene un problema con los datos, como ya lo estoy hablando. Nunca sabemos bien qué tan fiables son los datos que dan. Entonces vamos a pensarlo un poquito. Ya les dije que de lo que se creía que invierte, de lo que ellos dijeron, debe andar entre un 30 y un 60% más. Creo que dije 70, algo, 60. Pero ¿por qué China estaría gastando tanto? Bueno, la cuestión es que el ejército chino no tiene la calidad para poder enfrentarse en un conflicto. Obviemos las armas nucleares, ¿no? No podría enfrentarse en un conflicto con los Estados Unidos, por ejemplo. Porque las fuerzas militares norteamericanas no solamente tienen ese prestigio de que ya son una fuerza bastante efectiva y eficiente, sino que tienen mucha más capacidad en lo que es armamentos, en lo que es cantidad de misiles, en lo que es cantidad de barcos. Está bien, Estados Unidos no podría invadir tampoco China porque no tiene la capacidad para poder tener una fuerza que controle la región. Pero es lo más probable que Estados Unidos, en un conflicto abierto, pueda destruir la naval china y simplemente hostigarla desde el mar, desde donde ellos pocos pueden hacer. Bueno, podría hacer más o menos lo mismo que está haciendo Irán ahora. Hay ciertas dificultades, pero ¿qué pasa? China necesita esto. Entonces, ¿qué está haciendo? Modernizar. Está invirtiendo principalmente en tener tecnologías que le permitan tener sistemas comparables con los norteamericanos, con software local, con lo cual no tengan que depender de industria extranjera, producción también local, mejorar su sistema naval, que lo tiene bastante desactualizado. Los pocos portaaviones que tienen son modelos viejos soviéticos, entonces también los están estudiando para poder elaborar sistemas y modelos locales, o sea, totalmente chinos, y actualizar el control aéreo, como ya lo nombré. Hace poco China fue visitada, mejor dicho, por Trump, en la cual el presidente Xi Jinping dio un discurso en el cual expresó que Estados Unidos y China deberían mantenerse en paz y cooperar. Esto plantea un poco cómo China está empezando a encarar una posición más relevante en el sistema internacional, donde todos están peleando, los rusos con los europeos, Estados Unidos con los iraníes. China pasa a ser el estado neutro, el estado donde no está pasando nada y quiere que se vuelva a esta situación de paz en la cual era favorable, principalmente en lo económico. En estos últimos meses, Pekín ha pasado a ser la sede de la diplomacia mundial. Fue Trump, fue Merz, el primer ministro alemán, fue Putin hace no mucho. Se están juntando ahí, se están dando acuerdos con Xi Jinping y esto le está favoreciendo, pero aún así habla la paz. Hay que volver a cooperar, hay que volver a vivir. Esto también retrae un poco de que Xi Jinping dice que Estados Unidos y China no se tienen que enfrentar, siempre ha generado problemas. Y es que la realidad se da ante un concepto que se llama la trampa de Tucídides, un concepto moderno del siglo XXI. Tucídides falleció sin saber que su nombre iba a ser usado para esto, que implica que cuando dos grandes naciones
una hegemónica y una en auge se enfrentan, siempre termina habiendo un gran caos que termina destruyendo un sistema anterior y creando uno nuevo, y en el cual usualmente se da por una potencia militar hegemónica, Estados Unidos en este caso, y una potencia económica en ascenso, China. Esta situación no es que Xi Jinping lo dijo claramente, pero sí que refleja su discurso esta lógica de fondo. No se tienen que pelear entre ellos, tiene que haber cooperación, que vamos a mejorar todos entre sí. Bueno, vamos a hablar de Rusia ahora. Por el otro lado de lo que habíamos estado hablando de todos los estados, un estado que está abiertamente en una guerra, muy tradicional la guerra por así decirlo, hasta que los drones empezaron a ser lo más importante. Las tendencias de gasto militar que ha tenido Rusia son heredadas de la Unión Soviética. Sin embargo, Rusia no tiene toda la capacidad que tenía la Unión Soviética en lo que era industria, debido a que perdió mucho de ese territorio y la adquisición de los recursos militares también. Perdió todo lo que era su frente europeo con Bielorrusia y Ucrania y los tres bálticos. Perdió todo su control sobre el Cáucaso con Azerbaiyán, Armenia y Georgia. Perdió el Asia Central, que está llena de recursos naturales con todos los estados STAN que están ahí. Entonces vio diezmada su capacidad, entró en una crisis económica en los 90, tuvo que reestructurarse y armarse, y recién con Putin pudo volver a ver el bienestar. Sin embargo, hay mucho por mejorar dentro de Rusia, pero el gasto militar no es una de esas. Un estado como Rusia está teniendo el problema de que se está acostumbrando a una economía de guerra. A diferencia de Ucrania, que tiene que sobrevivir o muere, Rusia no tiene esa necesidad. Entonces, en parte, toda esta industria militar que se está armando es una necesidad artificial. Es una necesidad que no es real, sino que el Estado la provocó. Y al provocarla, genera que eventualmente este conflicto va a desaparecer. Y si desaparece, ¿qué pasa con toda esta industria? Bueno, se genera un caos interno, se genera cierta inestabilidad. Porque un Estado no puede vivir conflicto eternamente. Vamos 5 años ya de la guerra, o sea, ya entramos en el 5.º año. Y esto es más tiempo de lo que estuvo Rusia en la Primera Guerra Mundial. Imagínense la cantidad de años que hay en el medio. Entonces, vamos un poquito viendo cómo la economía norteamericana, la economía rusa se está acostumbrando a una situación no ideal, y que cuando termine el conflicto va a empeorar su situación económica inmediata. Por lo tanto, están necesitando que acabe. Rusia, Putin más que nada está diciendo que hay que terminar el conflicto, pero básicamente la quieren y hablan de que están listos para la paz, pero muy a los términos. Quieren imponer su control, quieren imponer lo que ellos quieren, y le echan la culpa que los ucranianos no se quieren sentar a negociar. Pero es que no hay negociación para los rusos, es lo que nosotros decimos o es lo que nosotros decimos, mientras que los ucranianos también están un poco en esa posición de expulsarlos completamente. Aunque hay especialistas que dicen que el Donbass y Crimea están perdidas, alégrense si pueden conseguir que no se lleven Zaporilla y Gerson. Pero vamos a la inversión de gasto militar ruso. Rusia está invirtiendo principalmente en industria de drones. Más que nada en tenerla localizada, regional, y que no se tenga que necesitar de recursos externos para producir para producir todo localmente y no depender de nada extranjero, como son la producción de los modelos Shahed y Gerbera, siendo Shahed un modelo enteramente iraní y el Gerbera la versión rusa de este mismo dron, mucho más barato y accesible. Son drones suicidas, chicos, o sea, van, atacan y se destruyen. Sin embargo, a pesar de que están haciendo toda esta gran inversión para mantener esta industria militar local, no están pudiendo a nivel software. La mayoría del software que usan estos drones son de empresas que tienen sede en Estados Unidos. Entonces, todavía no logran hacer una industria local de software, a diferencia de como sí están haciendo los chinos. Esto, sin embargo, se está trabajando nuevamente. Esa inversión militar tan grande también incluye la posibilidad de la creación de nuevo software, pero será cuestión de esperar a ver qué sucede. Sin embargo, Rusia está en esta situación. Putin está presionado por la política local, ya que la gente no quiere ya la guerra. Usualmente los conflictos militares en las democracias suelen ser muy impopulares, pero también están que los ataques están llegando a el corazón de Rusia, a pesar de que Putin niega
en la práctica con no advertir a la población de Moscú que los drones están llegando a la ciudad, pero tarde o temprano la situación le va a terminar llegando. Veremos cómo continúa el conflicto, ya que está todavía activo. Bueno, y esta parte vamos a hablar de Europa. ¿Qué pasa con Europa? Bueno, como yo le había dicho, Europa es la región que muchos dicen está en decadencia. Y sí, a ver, durante milenios Europa fue el corazón del mundo. Fue donde estaban las grandes naciones, los grandes estados que dominaban la política, se encontraban ante los africanos, los colonizaban, llegaban a América, los colonizaban, llegaban a Asia, había otros, les daban y los colonizaban. Básicamente siempre fue la lógica europea, pero viene el siglo XIX. Empezaron las guerras napoleónicas y posteriormente a eso, la Primera Guerra Mundial. Y ya se dieron cuenta de cómo Europa estaba provocando estos grandes conflictos que terminó envolviendo a todo el mundo. Ya con la Segunda Guerra Mundial fue un basta por parte de las naciones que estaban más por fuera de Europa y que le encabeza más que nada Estados Unidos esta lógica de Europa ya no va a ser el centro del mundo. Y los europeos terminan cediendo ante estas grandes naciones, porque Rusia podemos decir que es europea, pero tiene más parte de su cuerpo fuera de Europa que adentro de Europa, pero también tiene esta visión un poco de, y esto va a venir mucho de la época soviética, de somos europeos pero no lo somos. Somos pero no, son euroasiáticos, ellos están ahí en el medio. Tienen un control gigante, pueden llegar a Asia en nada, tuvieron una guerra contra Japón, y para ellos era una guerra fronteriza, ¿no? Porque están ahí, tienen las Islas Kuriles ahí al lado, la misma isla de Japón la tienen al frente, o en la parte trasera. Entonces también está esta visión de cómo Europa se somete a esta idea de soy el campo de juego. La Guerra Fría, su gran campo de juego fue Europa, Alemania para ser más precisos, a pesar de que el resto del mundo también tuvo sus escenas. Corea, tenemos Vietnam, tenemos Afganistán, tenemos varios conflictos en el Medio Oriente y también en África hubo varios conflictos. Somalia tuvo un conflicto súper gracioso en el cual los socialistas, o sea los comunistas de Somalia, terminaron aliados con los Estados Unidos y el gobierno local capitalista terminó aliado con la Unión Soviética. Fue delirante ese conflicto en lo que es en términos ideológicos. Entonces, ¿qué pasa con Europa en esta situación? Europa se sometió mucho a sí misma de somos ahora el continente de la paz. Posteriormente a la Segunda Guerra Mundial, tenemos que colaborar todos por la fuerza militar, por la fuerza económicas, y colaborar y tener todo en paz. Así es que surge la Unión Europea, con esa lógica. Y también con esta idea de la cooperación, que vamos a tener riqueza entre todos. Y tiene éxito este modelo, ¿eh? No vamos a decir que es idílico porque fue exitoso y gran parte del crecimiento económico europeo se logra en parte por este proyecto. No va a ser lo que es la Unión Soviética, lo que fue Estados Unidos, ¿no? Porque Estados Unidos fue un milagro económico totalmente diferente. No sé si diría milagro, pero sí que fue un crecimiento económico muy particular y en parte se alimentó de la Europa destruida. ¿No? Europa destruida, ¿con quién iba a darles plata a los destruidos si no tenían nada ellos? Estados Unidos apareció para darles todo. Mientras que la Unión Soviética lo que hizo fue sacarle lo poco que tenían para reconstruir Europa. Recordemos que Estados Unidos no fue atacado por nada. Toda su industria quedó intacta y todo creció. Y muchas de las industrias europeas escaparon de Europa para irse a Estados Unidos donde estaba más a salvo. Entonces también generó esta situación. Estados Unidos súper rica pudo reconstruir una Europa, después la pudo defender y ahí Europa se acomodó. Esta es una situación súper cómoda, tengo crecimiento económico, estamos en paz, no necesito invertir en fuerzas armadas, puedo darles un bienestar hermoso a mis ciudadanos. Me puedo discutir más por política y ahí está la política europea que es muy contendiente, es muy inestable, pero que mantiene esta lógica de fuerza militar baja. ¿Qué va a pasar? Va a llegar Trump al gobierno y va a literalmente echar a todos sus aliados, a renegar de ellos, y los europeos se van a encontrar con un ¿quién nos va a defender ahora? No podemos confiar en Estados Unidos, ¿qué vamos a hacer? Y se empiezan a discutir proyectos como la Comunidad Europea de la Defensa, un proyecto que existió a principios del siglo pasado, apenas nació la Comunidad de Carbón y el Acero, o sea, todo lo que era pre-Unión Europea. Y por el otro lado aparece Rusia invadiendo Ucrania. Por el otro lado el auge de China como una nación que también está empezando a invertir en fuerzas militares.
Y una Unión Europea que lo único que hace es decir que está profundamente preocupada y mover mucha guita. Entonces, ¿qué pasa? Cuando vos movés mucha guita, se genera corrupción en el medio, se generan desvíos de fondos, se invierten en cosas que no ayudan directamente, pero que se necesitan invertir. Entonces, ¿qué hacemos? ¿No? ¿En qué se quedan? Y en mí empieza el discurso de vuelta. ¿Y si aumentamos el gasto militar de nuevo? Algunos estados reniegan de esto, como es España. La España de Pedro Sánchez está como: no voy a gastar más en gasto militar, no tengo por qué hacerlo. España ya tiene lo necesario para defenderse, no necesita invertir más. Y otros países se tomaron un poquito más en serio las amenazas de Trump y la presencia real de Rusia. Y tenemos Alemania, Polonia, puntualmente también. Si mal no recuerdo, también Grecia aumentó un poco su gasto militar, e Italia. Y muchos se burlaron porque los europeos tenían fuerzas militares bastante venidas abajo. Entonces, pero se olvidaron este hecho de que Europa sigue siendo rica. Entonces, cuando Alemania dijo, bueno, voy a invertir, e invirtió la cantidad que hizo y subió a estar en los primeros puestos de gasto militar, y muy de ganada, de golpe lo hizo, generó como una alerta. Esta alerta de, los europeos, y inmediatamente otros empezaron a aumentar su gasto militar. Se veía previsible y en parte es culpa de Rusia. La Rusia que hace unas décadas atrás estaba diciendo que no hay que dejar que Europa se rearmara, es la culpable que Europa se rearme. Esta situación ha ido generando cierta inestabilidad y mucha sospecha. Porque todo este gasto militar está yendo enteramente a modernizar las Fuerzas Armadas y en las próximas décadas crear cuerpos militares muy grandes. Alemania literalmente dijo: en 10 años vamos a tener el ejército más grande de Europa, más allá de el más moderno. Entonces eso es como que se viene. Bueno, finalmente, para entender, hay que entender que la cuestión del gasto militar es complejo. Como ya habíamos hablado, si yo no tengo fuerzas militares, ¿con qué me defiendo? Si no tengo con qué defenderme, me invaden, me destruyen, dejo de existir. Mi población pasa a ser dueña de otro estado, me implican todas estas cuestiones. Actualmente esto no es tan visible como lo era hace un siglo atrás, pero situaciones como Ucrania nos dicen: che, esto sí es una amenaza real. Hay regiones que no tienen esta preocupación, como es América Latina. América Latina es considerada una región libre de guerras. Hay conflictos muy locales, muy regionales. El último conflicto militar entre estados que se dio fue en el 94, una escaramuza entre Ecuador y Perú, por el control de una región en la que tuvieron un conflicto en el siglo XIX que todavía se sigue contendiendo. Sin embargo, son países muy pequeños, con muy poco gasto militar y cuyos conflictos son siempre de baja intensidad, o sea, no hay un gran conflicto en sí. La cuestión es que la realidad es que América Latina, a pesar de que tiene un acuerdo regional, estamos hablando de México hasta Argentina, de que estamos libres de guerra, hay varios estados que han dicho: bueno, si vamos a tener conflictos, los resolvamos a través de la paz. Esto principalmente viene de lo que fue la guerra de la Triple Alianza entre Argentina, Brasil, Uruguay contra Paraguay. Siempre estos estados dijeron: che, destrozamos a Paraguay, creo que lo mejor va a ser que en el futuro resolvamos nuestras cosas de forma más pacífica. Argentina y Chile y Brasil lo hicieron en el ABC, se extendió este proyecto. Ese mismo proyecto estuvo medio tirado en el suelo cuando fue el conflicto del Atlántico Sur entre Argentina y Chile, en el casi que se van a un conflicto militar. Sin embargo, el Papa intervino e evitó que los dos estados fueran a un conflicto. Ambos estados estaban bajo dictaduras, encima, cabe aclarar. Entonces, vamos a hablar de por qué es preocupante que el gasto militar aumente. Hay un autor de la teoría del realismo político que se llama el realismo estructural, cuyo autor es Kenneth Waltz. Él hablaba de un concepto que se llama el ajuste automático. Este ajuste automático plantea básicamente que cuando un estado, por X razón, haya aumentado su capacidad militar, o sea, aumentando su gasto militar, va a terminar provocando que los países en su entorno o el sistema vean una amenaza en él. Por lo tanto, busquen aumentar su gasto militar, porque la idea del poder es relativo. Yo no tengo fuerza militar de forma absoluta, tengo 100 de poder, no. Yo tengo 100 en relación de que el otro tiene 90, entonces soy más fuerte. Si no, no se entiende cómo soy fuerte. ¿Y qué pasa? Que cuando el estado A aumenta su poder militar en 110 y el estado B tiene 90, tiene 100 y ve que tiene 10,
o va a invadir otro estado donde puede robar más y termina teniendo 120, o se termina aliando con C para entre los dos tener 110. Y cuando A ve esto dice, la pucha, me están amenazando con que están aumentando su gasto militar y encima son dos. Hago una inversión más grande, boom, 150. Y así se empieza a dar este sistema de ajuste automático que termina escalando en una carrera armamentística. Básicamente esto es lo que se está previendo con esta situación. Estos aumentos de gasto militar también implican los aumentos de tensión en el sistema internacional que derivan en conflictos que de golpe salen, como fue Irak. Irán fue escalando las tensiones hasta que fue la guerra de los 12 días en 2025, hasta el actual conflicto en 2026, donde ya una guerra abierta entre Estados Unidos e Israel contra Irán. Cabe aclarar que Estados Unidos no habla de que sea una guerra, sino en una operación especial, malo estilo Rusia con Ucrania. Pero todos hablamos de que esto es una guerra. Esto también implica que los estados están dejando de invertir en otras cosas, como son los objetivos de desarrollo sostenible, estos que se elaboraron para la eliminación de la riqueza y la eliminación de la pobreza y el reducir el impacto del cambio climático. Se han dejado bastante de lado, como también políticas ambientales verdes se han dejado de lado, debido a que, nuevamente, si no tengo gasto militar me destruyen, prefiero seguir existiendo al menos, a que dejar de invertir en esto. Entonces los estados dejaron de discutir estos temas sobre desarrollo humano, sobre qué hacer para que no se violen tantos derechos humanos, cómo podemos reducir la pobreza, cómo podemos evitar tener armas que nos puedan destruir a todos, como es el uso de las armas nucleares, o cómo podemos usar energías de forma más eficiente para evitar de destruir el planeta, o cómo poder minar recursos sin destruir el planeta, básicamente. Sumado a que también se va a ver un impacto en lo económico y en lo financiero. Nuevamente, cuando todos estén invirtiendo en la industria militar, que es momentánea, no se estén invirtiendo en bienes de consumo, en bienes civiles, donde la gente está constantemente produciendo. Es como plantearte, ¿por qué Estados Unidos quiere evitar que China controle la industria de semiconductores de Taiwán? No porque quiera que vos tengas tu PlayStation barata, sino porque quieren tener acceso de forma independiente de recursos que les sean esenciales para un conflicto militar. Y eso que provoca que el conflicto ese sea cada vez más difícil de resolver, los semiconductores salgan con menos cantidad o que el Estado tenga que invertir en otras cosas, que no pueda mantener la industria de los semiconductores y termine derivando en aumentar el precio de todo. ¡Ey, qué alegría! Entonces también genera estos problemas, sumado a que se tienen que ir balanceando los problemas de producción y financiamiento para poder mantener una industria completa. Y eso termina derivando en que haya problemas con la moneda o problemas mismos con el suministro de bienes. Bueno, esto es un montonazo, hay un montón de cosas que se pueden hablar, pero ahora lo que me interesa es tu opinión. Quisiera saber qué opinás sobre el gasto militar en general. ¿Crees que hay que aumentarlo? ¿Crees que hay que disminuirlo? ¿Es realmente un indicador de paz? ¿Deberían los estados gastar más? ¿O tener suficiente solamente para la defensa? O sea, el control territorial, ¿no? Lo cual implicaría que sos un estado chiquito, tenés todo ventajas. Y si deben tener los estados esta capacidad militar para poder tener tropas afuera, ¿realmente? ¿Por qué tendrán que sacrificarse nacionales míos por la defensa, no sé, de Taiwán, de Bután, de Nepal, estos países que están ahí en el medio? Nuevamente, dale like al video, compartirlo con tus amigos, suscríbete si no estás suscrito y te leo en los comentarios. Hasta la próxima y nos vemos. Chao.